Sois la leyenda, ejemplo de solidaridad y héroes de la democracia. Dolores Ibarruri, pasionaria española que destacó en defensa de los derechos de las mujeres durante la Segunda República. Con estas palabras se dirige a las decenas de miles de extranjeros voluntarios que arriesgaron sus vidas para luchar por la libertad de un país que no era el suyo. Muy buenos días, queridísimo público, excelentísimo jurado y compañeros debatientes. Yo soy Martina Ropero y juntamente con mi grupo, Marta Pérez Sobero, Guillermo Sáenz, Ernest Serra y Ivonne Sánchez, estoy aquí para convencerles de que sí, de que la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. Y para ello nos basaremos en tres sólidos argumentos: el derecho a tener derechos, el enriquecimiento sociocultural y la globalización en sí misma. El derecho a tener derechos. Con este argumento nos referimos a la filosofía de John Rawls, donde propone la situación del velo de ignorancia, donde postula que todas las personas deben tener los mismos derechos. Ahora bien, sin la globalización, una persona está socialmente determinada, y en función de su sitio de nacimiento, esto opta a unas oportunidades que vienen directamente condicionadas por la sociedad en la que vive y los recursos de esta. Una persona que vive en un país con menos recursos tiene menos derechos y menos oportunidades que otra que vive en un país con más recursos. La globalización nos aporta una movilidad y un intercambio de ideas y oportunidades que no existirían si una persona estuviera siempre en el mismo país falto de recursos y de visibilidad. En segundo lugar, tenemos el enriquecimiento sociocultural. Cabe destacar, y desde este punto, que la globalización no es tan solo un fenómeno económico. Es más, la UNESCO la define como un proceso de integración económico, político, social y cultural. Es decir, gran parte de este fenómeno se basa en el intercambio de patrones culturales y sociales entre naciones, y nosotros defendemos que este intercambio es puramente positivo. Por ejemplo, nos abre las puertas a un conocimiento del que de otra manera no hubiéramos podido acceder. Además, establece vínculos de cercanía entre individuos de distintas naciones, hecho que ha hecho aumentar las ayudas humanitarias, como por ejemplo los 3.250 millones de euros y trabajadores enviados desde la Comisión Europea a Mali para ayudar a los niños con malnutrición grave y proveer de servicios y alimentos básicos a las más de 150.000 personas que están siendo afectadas por un conflicto armado local. Es la misma historia la que nos demuestra que este proceso de mestizaje de la cultura y de la sociedad es lo que ha hecho avanzar a las naciones. Por último, nuestro tercer sólido argumento es la globalización en sí misma. Según Andrea Macinario, especialista en literatura comparada e historia, y actualmente cursando su doctorado en historia en la Universidad de Lisboa, la globalización es un fenómeno donde participan los ámbitos económico, político, social y cultural. Es la unificación del mundo en la idea de aldea global. Es decir, la globalización se basa en que todas las culturas y todas las sociedades aprenden unas de otras como iguales. Ahora bien, el problema aquí radica en que actualmente no se está llevando a término una globalización, sino más bien una occidentalización, donde la cultura occidental ha tomado los mandos y está por encima de las otras culturas, causando así desequilibrios sociales, explotaciones y en muchísimos casos de injusticia. Nosotros no negamos estos problemas, pero defendemos que no pueden ser el efecto de una globalización, ya que esta no ha sido implementada más allá del ámbito de ayuda humanitaria, uniendo personas en no tan solo problemas locales, sino también problemas globales, sino que son el resultado de una occidentalización. En definitiva, reafirmamos nuestra postura completamente a favor de la globalización, basándonos en nuestros tres sólidos argumentos, que repito son el derecho a tener derechos, el enriquecimiento sociocultural y la globalización en sí misma. Quiero que paren un momento y piensen: ¿volveremos a ser el ejemplo de solidaridad o querremos acabar con ella? Muchas gracias. Globalización, proceso mediante el cual las ideas, los productos y la gente se mueven alrededor del mundo con facilidad y eficiencia. Suena bien, ¿verdad? El 1% de los habitantes más ricos del planeta ganan tanto dinero como el 58% más pobre. Hoy en día se emplean un 50% más de recursos naturales que hace 30 años. Solo en la Unión Europea se consumen más de 100.000 millones de bolsas de plástico, que solo se recicla un 7%. Además, entre el 2013 y el 2018, BBVA destinó casi 3.000 millones de euros en la industria de guerra. Esto, querido jurado, es la globalización. Buenos días, mi nombre es Carla Ras, acompañada por mi grupo formado por Nerea Pérez, Gabriel Basés, Sara Gam y Víctor Olivar, y os vamos a presentar nuestros tres grandes argumentos en contra de la globalización. Nuestro primer argumento es la degradación del medio ambiente.
Los mercados internacionales constantemente generan un aumento de los recursos energéticos y como consecuencia se incrementa la emisión de sustancias contaminantes, las cuales producen a su vez el cambio climático y el calentamiento global, que actualmente representa una amenaza para el desarrollo humano y afecta a todos los habitantes de todos los países. La actividad de las multinacionales deja un rastro de contaminación de las aguas, los suelos y el aire. Además, también alteración o pérdida de flora y fauna, o también grandes alteraciones paisajistas. El 71% de las emisiones de CO2 que se registran en todo el mundo son producidas, según cálculos oficiales, por 100 de las grandes multinacionales que dominan el sistema de hoy en día. Además, según el Observatorio de la Sostenibilidad, solo en España las grandes empresas operan en el país como Endesa o Repsol. Emitieron 85 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2018. Nuestro segundo gran argumento es el monopolio de las multinacionales. Como dijo José Luis San Pedro, un escritor y economista español, decía que tan celebrada globalización no era más que un proceso en el que se transfería el poder de los estados a las multinacionales. Efectivamente, con el proceso de la globalización no era más que un proceso en que se transfería el poder de los estados a las multinacionales. Con el proceso de la globalización son las empresas y no los gobiernos y los estados los que toman la iniciativa y el protagonismo en la economía mundial. Hemos llegado a un punto en la historia en el que encontramos empresas cuyo tamaño las hace más fuertes económicamente que incluso países enteros. Por ejemplo, ExxonMobil tiene más dinero que Malasia, Perú y Ucrania. Según un estudio elaborado por la Fundación Global Justice Now, el 69 de las 100 mayores entidades económicas del mundo son empresas. Solo Walmart ingresa 482.000 dólares anualmente. Nuestro tercer gran argumento es la expansión de modelos perjudiciales. La sociedad del consumo se apoya en que el consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y que ayuda a las sociedades a desarrollarse, generando gastos exagerados e injustificables. Estas prácticas no solo afectan negativamente al planeta, sino que también a muchos de los habitantes de países subdesarrollados, los cuales deben trabajar bajo condiciones extremas, sin ningún respeto a sus derechos, para que las empresas puedan producir más y más barato y podamos comprar más y más barato. Según la Organización Internacional del Trabajo, 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo, trabajo que genera también 150 millones de dólares anuales en beneficios ilegales. Muchas gracias. Sisplau, els demano que recordin algun moment en què algun dels seus familiars o fills els ha trucat demanant ajuda. Segons la CIA World Bank, cada component del seu telèfon prové de llocs aliens a Espanya. Per tant, què hauria passat en els seus fills, en els seus familiars en aquell moment que els estaven demanant ajuda si no hi hagués hagut globalització i tots aquests materials no haguessin pogut arribar per construir el telèfon? Molt bon dia, estimat jurat, públic i companys debatents, soc Ernest Serra i avui vinc a fer l'argumentació de que la globalització és totalment un fenomen positiu per la humanitat. En primer lloc, m'agradaria refutar els seus tres arguments que han sigut la degradació del medi ambient, el monopoli de multinacionals i l'expansió de models perjudicials. En primer lloc, m'agradaria dir que vostès han parlat de la degradació del medi ambient, que heu dit que hi ha unes emissions de carboni molt més altes, però nosaltres tenim una evidència aquí que es presenta que diu que les emissions s'han reduït moltíssim, han reduït gairebé 300 milions d'emissions en la Unió Europea des de l'any 2000, no, perdó, des de l'any... Llavors, també m'agradaria parlar que parlem del monopoli de multinacionals. Ens ha mencionat una mica l'economia i el capitalisme, si no s'acaba l'expressió, perdona. Però nosaltres ens hi volem especificar que això no és capitalisme, que això no és globalització, sinó que, com ho definiria Ulrich Beck, que és sociòleg i professor de Sociología en la Universitat de Múnich, y permítame que dice así: por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Ja hem parlat principalment d'economia, però és que això no és globalització, sinó que és globalisme.
Has hablado sobre las emisiones del CO2, pero ¿qué me dirás de las cantidades de plástico que se llevan al mar o del petróleo? ¿Más cosas? El meu company et respondrà la següent part de la pregunta. I per últim, el seu tercer argument han parlat de l'expansió de models perjudicials. Nosaltres els volem presentar una altra evidència on el PIB dels països orientals que es troba en menors condicions ha augmentat molt més que tots els altres països en els últims anys. A més, també nosaltres hem mencionat des d'un primer inici que volíem la globalització en si mateixa, no l'occidentalització, que és el que estàvem mencionant vosaltres. Heu mencionat que exploten, heu mencionat que treuen drets als països d'Orient, però és que nosaltres des d'un primer moment hem presentat el nostre argument de globalització en si mateixa, que això no és globalització, sinó que és occidentalització, i vostès estan confundint conceptes, perquè occidentalització és l'acció i l'efecte d'occidentalitzar, i en canvi la globalització és un procés econòmic, social, cultural i polític segons la UNESCO. I per últim, m'agradaria recordar els nostres 3 sòlids arguments i la postura que estarem defensant avui. En primer lloc tenim el dret a tenir drets, que el que ens referim, com molt bé ha dit meva companya, és a la filosofia dels liberals que proposa un vel d'ignorància on tots estem al mateix nivell. I això actualment no s'està portant a terme, ja que tenim una altra evidència d'Iberxina, que és un portal d'informació entre Xina i Espanya, creat i supervisat per Enrique Fanjul, que va ser conseller de l'ambaixada de relacions entre Xina i Espanya, que diu que 4 dels 8 convenis fonamentals del treball no han estat ratificats per Xina. I això demostra molt clarament el que dèiem, que depèn d'on nesquis estàs condicionat. També hem mencionat l'enriquiment sociocultural, com hi ha evidències molt clares, com per exemple la Revolució Francesa amb la Constitució Francesa, amb les seves 3 idees principals. Llibertat, fraternitat i igualtat, que sense la globalització potser només França tindria aquests drets actualment, i en canvi ara els compartim tots. O per exemple els drets humans, que van ser fets entre molts països i ara la majoria dels països del món els han acceptat. Per últim, la globalització en si mateixa, que ja l'he explicat refutant un dels seus arguments. Moltíssimes gràcies. Pobreza extrema. Sobreexplotación de los recursos naturales. Contaminación masiva. Guerras. Esto, queridos compañeros, es sinónimo de globalización. Buenos días, mi nombre es Nerea Pérez y vengo en representación de la Escola-Vía de mis compañeros Carla Ras, Gabriel Balcells, Sara Bank y Víctor Oliván a defender la postura de que la globalización es un fenómeno muy negativo para la sociedad. Mis compañeros en sus argumentos han hablado sobre derecho a tener derechos. Y como bien han dicho, dependiendo del lugar de nacimiento, las personas tienen otras oportunidades diferentes. ¿Esto es un fenómeno positivo de verdad? La gente que vive en África, la gente que vive en Asia, sometida a trabajos duros, sin ningún derecho, sin ningún respeto, ¿eso es tener las mismas oportunidades? El segundo argumento que han dado mis compañeros es el enriquecimiento sociocultural. Sí, muy bien, todos compartimos la misma cultura, todos más unidos. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que perdemos la esencia de nuestras culturas, la esencia de nuestras lenguas. ¿Cuánta gente hoy en día no celebra la castañada pero celebra Halloween? ¿Cuánta gente sustituye palabras en español por palabras en inglés? Dime. Respecto al último argumento que yo acaba de decir, ¿no creen que se debe a un proceso de occidentalización y a un mal uso de la globalización? Voy a hablar de eso en un segundo, ahora te respondo. El tercer argumento, la globalización en sí misma. Que el hecho de que los continentes subdesenvolupados estén siendo aprovechados por los continentes de Occidente es occidentalización y no globalización. Permítame que les diga que globalización es lo mismo que occidentalización, ya que gracias a la globalización ha sido Occidente capaz de ir a esos continentes y aprovecharse de todos sus recursos. Dime. ¿Hay alguna evidencia que respalde que la globalización es exactamente lo mismo que la occidentalización? Luego hablaremos de eso. Bastante. Bien, voy a proceder a reforzar nuestros argumentos. El primero, degradación del medio ambiente. Según un artículo publicado por Greenpeace, más de 100.000 millones de prendas se compran, cada persona compra más de 100.000, cada año se fabrican más de 100.000 millones de prendas de ropa. De media, cada persona compra un 60% más de artículos de vestir que hace 15 años y los usa la mitad de tiempo.
Además, en la Unión Europea y en España, casi el 40% de los plásticos que se producen son envases y de los cuales solo se recicla el 30%. Nuestro segundo argumento es el monopolio de las multinacionales. Las multinacionales tienen tal poder que incluso participan en conflictos armados de los países donde intervienen. Pueden participar comprando materia prima a una de las partes o incluso generando ellas el mismo conflicto. Fue el caso del conflicto del caso de Royal Dutch Shell, el cual dijo al gobierno que reprimiera a las comunidades de Nigeria, ya que se estaban rebelando contra la compañía porque estaban explotando sus recursos. Es más, según un artículo publicado por Business and Human Rights, alega que el Tribunal Federal de los Estados Unidos demandó a la compañía alegando que, y permítanme que lea un segundo por favor, Shell Petroleum Development Company proporcionó transporte a las tropas militares nigerianas, permitió que los precios de la compañía se utilizaran como zonas de preparación para los ataques en contra de los Ogoni y proporcionó alimento y pago a los soldados. Y nuestro tercer y último argumento sería la expansión de los modelos perjudiciales. No es solo que se expande el comunismo, sino que también a través de las redes sociales, hecho que se está haciendo gracias a la globalización, se expanden modelos de belleza irrealizables que hace que los adolescentes estén más deprimidos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Guillermo Sáenz y pasaré a hacer la refutación dialéctica en nombre de mi equipo para demostrar nuestra posición completamente a favor de que sí, la globalización es un fenómeno positivo para la humanidad. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la pregunta que nos han hecho y que obviamente voy a responder ahora, sobre qué opinamos de la contaminación que genera todo este proceso capitalista que genera el ser 100, y me gustaría volver a decir que, como ya hemos demostrado, el capitalismo es una consecuencia del globalismo y no de la globalización, que, como bien hemos definido, no son exactamente lo mismo. Después me gustaría también hacer referencia a uno de los últimos comentarios que han dicho sobre que se expanden modelos de belleza que son inalcanzables para las personas. Perdón, ¿a alguna persona de ustedes les suena el nombre de Afrodita, diosa de la belleza, que está aquí desde siglos y siglos antes de Cristo, mucho antes de la globalización, por el concepto literario de la dona muchericata, un concepto que teóricamente las mujeres, para ser mujeres perfectamente bellas, tenían que seguir desde antes también de la globalización? Después me gustaría preguntarles, ¿qué clase de derechos vulneran las empresas si no son los derechos humanos? Unos derechos que creó la ONU, un organismo que se creó gracias a la globalización. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Nada, perdona. No, que ha sido un lío mío. Nada, que lo has hecho muy bien. Buenos días, excelentísimo jurado. A continuación voy a hacer la refutación dialéctica para intentar poner en duda lo que han dicho, sobre todo de que la globalización es un fenómeno positivo para la sociedad. Primero de todo, han defendido que la globalización es lo mismo que perdónenme que lea, porque occidentalización. Me temo que esto no es del todo verdad, ya que la globalización y la occidentalización son dos fenómenos que se han dado de la mano. ¿Qué quiero decir con eso? Que los dos han sucedido al mismo tiempo y que se han dado debido a las mismas consecuencias. Los países en desarrollo son los más afectados debido a esta globalización, ya que son sometidos a trabajos forzosos, casi el 50% de su población, para conseguir unos sueldos pésimos y en unas condiciones precarias. Todo eso solo por el simple hecho de que las grandes compañías consiguen beneficios y puedan conseguir transmitir sus ideas y sus productos a mayor parte del mundo. Además, han defendido que los cánones de belleza existen desde mucho antes. Eso es verdad, pero me temo que actualmente son mucho más duros, ya que estamos totalmente conectados las 24 horas del día, y eso hace que el bullying y el ciberbullying se dé en más ocasiones. Muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría hacer referencia a algo que se ha dicho previamente, y es sobre que los países en vías de desarrollo actualmente no tienen ningún beneficio. Bien, me gustaría mostrar que, según un estudio del Banco Mundial, el PIB ha subido muchísimo más en estos países y, por lo tanto, su condición de vida también ha subido consecuentemente. Después me gustaría leer un apartado de un libro de Irene Yuan, que es consultora de una empresa que se encarga de estudiar la sociedad en China, y que dice que el PIB en China se multiplicó por 30 en los últimos años y fue posible sacar de la pobreza 750 millones de dólares. Consecuentemente, me gustaría
preguntarles si realmente tienen alguna evidencia de que la globalización y la occidentalización son lo mismo. A mí me gustaría volver a repetir, me gustaría volver a definir la globalización, esta vez según Nouriel Roubini, un economista y profesor de la Universidad de Nueva York. Y dice lo siguiente: la globalización realmente mantiene y fomenta diversos elementos de identidades nacionales y culturales. No creo que todo esté siendo homogeneizado. Después, bueno, muchas gracias. D'acord. Per començar, m'agradaria rebatre l'argument que heu exposat sobre els països en vies de desenvolupament com ha augmentat aquest PIB. Aquest PIB, sobretot, ha augmentat, que per cert és el producte interior brut, no significa la riquesa de les persones, sinó la riquesa del país en general, o sigui, la quantitat de productes i de beneficis que generen mitjançant la seva activitat econòmica. Això és molt diferent de la quantitat de diners que tenen les famílies en qüestió. M'agradaria utilitzar aquest estudi realitzat pel Banc Central Europeu, en el qual diuen quants milions han aconseguit els països d'arreu del món mitjançant els treballs forçosos a cada regió. Com veieu, sobretot destaquen Àsia, el Pacífic i els països europeus. Això que és degut que la major quantitat dels beneficis dels països en vies de desenvolupament i sobretot d'Àsia i Àfrica és aconseguit gràcies als treballs forçosos. A més, cal destacar que l'índex de treball forçosos als països d'arreu del món cada cop és més alt i això és degut a la globalització. Moltes gràcies. Primero me gustaría hacer un pequeño apunte sobre lo que han dicho de que el PIB no influye directamente en la vida de las personas. Me gustaría volver a mostrar la misma evidencia sobre el libro que analiza la sociedad china y cómo la autora define que el PIB ha salvado a 750 millones de personas. Después, otra vez se nos ha mencionado que el capitalismo va de la mano con la globalización, pero no, ya lo hemos definido previamente, que el capitalismo va de la mano del globalismo, hecho que hemos definido una vez, y la globalización ya la hemos definido dos veces. Por último, me gustaría volver a hacer referencia a la primera intervención de mi compañero, diciendo que actualmente se nos presentan los cánones de belleza de una manera más directa y esto nos genera más presión. Me gustaría preguntar, ¿qué nos puede generar más presión? 1, 2, 3, tal vez hasta 5 personas que vemos por una pantalla, o una habilidad a la que teóricamente no tenemos solo que seguir, sino que tenemos que obedecer en todo aquello que nos dicen. Muchas gracias. D'acord. Companys debatents, m'agradaria ressaltar el que heu dit sobre el PIB i com això ha millorat la qualitat de vida dels nostres companys d'aquest planeta, com són per les persones que estan als països en desenvolupament. M'agradaria ensenyar-vos aquesta imatge perquè veieu que les condicions de vida a països com Àfrica, Àsia, zones de Taiwan, segueixen sent deplorables i pèssims. Això que és degut, doncs, que, com diria el pensador Eugene Stiglitz, per no que llegeixi, ens preocupa que la globalització està produint països més rics, augmentant el PIB, en població cada cop més pobra. A més, m'agradaria tornar a un dels arguments que diu la meva companya al principi del debat, i és el medi ambient. Com la globalització està afectant el nostre planeta i com està fent que cada cop aquest caigui i es vegi en una situació cada cop més pèssima. Aquí tenim un informe sobre el calentament global, en el qual diuen que les 10 empreses que més afecten hivernacle han emès aquest any 2018 són sobretot Endesa i Protenor, que són les empreses més potents del territori espanyol. Això no és un exemple de com aquest calentament global està afectant el planeta i com està generat per les grans empreses. Moltes gràcies. Primeramente me gustaría volver a hacer referencia a lo que se nos ha achacado de que el capitalismo es consecuencia de la globalización. Hemos definido globalización 2 veces, hemos definido globalismo 2 veces y hemos visto que el capitalismo es una consecuencia del liberalismo, que es consecuencia del globalismo, no de la globalización. Si presentan otra definición o otra evidencia nos gustaría compararla. Muchas gracias. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre estas 10 empresas que son las más ricas y también las que más contaminan. Es lo mismo, es parte de la categoría del capitalismo, es parte del globalismo, no parte de la globalización. Después nos han presentado un caso, una fotografía, una imagen de unas personas africanas que obviamente están en la pobreza. Incurrir en esto porque obviamente sabemos que son pobres, pero como bien hemos presentado, su PIB está subiendo y como bien hemos visto en China, este PIB, la consecuencia de este PIB lo que hace es mejorar las vidas de millones y millones de familias.
Por último, han hablado sobre la explotación de millones de personas y no negamos la explotación. Pero la explotación, si me permiten que lea, según la RAE, se utiliza abusivamente en proceso de trabajo de las cualidades de otra persona. Igual que la esclavitud y la esclavitud lleva aquí desde tiempos inmemoriales. Primer de tot, m'agradaria tornar al tema de l'explotació, que estem referint-nos tota l'estona. És veritat que el PIB ha augmentat, això és un fet, són dades, es poden trobar, però el nivell de vida, com hem reiterat durant tota l'estona, no ha millorat en cap moment. Com ha dit, ja us he dit anteriorment, els gens típics, el que estem fent és crear països cada cop més rics amb població cada cop més pobra. Això és un fet, això passa i això està passant. I la globalització no fa res per aturar-ho, sinó que fa que aquesta situació s'agreugi cada cop més i més. A més, m'agradaria tornar als drets humans. Els drets humans, vosaltres heu dit que han millorat. Això no és d'autoritat, ja que als països en vies de desenvolupament aquests drets humans són vulnerats cada dia per milions de persones, ja que es veuen obligades a dur a terme treballs forçosos, tornant al tema d'aquests treballs forçosos, a més, en situacions precàries en la qual no respecta cap tipus de dret. A més, això també hi vull afegir amb la contaminació que aquestes grans empreses generen a l'hora de produir en massa, afavorint el consumisme i tots aquests cànons que ens intenten fer arribar a la societat que no aporten res positiu. Llavors vull llançar una pregunta. De veritat creieu que aquesta globalització millora la nostra vida? Moltes gràcies. És la contaminació un fenomen positiu? És la sobreexplotació laboral un fenomen positiu? És perdre l'essència de cada país un fenomen positiu? Perquè això, a més, és un sinònim de globalització. Realment defenseu això? Bon dia, excel·lentíssim jurat, estimat públic i companys debatent. Em dic Sara Bam i juntament amb el meu equip de l'Escola Pia d'Igualada venim aquí a defensar que la globalització és un fet negatiu per la humanitat. Per fer això, concluirem per què els nostres arguments són negatius. Primer de tot, ens heu parlat de tenir drets. Ens heu dit que totes les persones tenen que tindre els mateixos drets. I ens heu dit que depenent de quin país neixis o no, tindràs uns drets o uns altres. Però això a què es deu? Això es deu a que els països que tenen drets s'aprofiten dels que no tenen drets per explotar-los i forçar-los a treballs amb condicions precàries. I ara, amb la globalització, també ens heu dit que pots veure el que passa a l'altra punta del món. I si veient el que passa a l'altra punta del món i veient que no estan en una bona situació, per què seguim? Després ens heu parlat de que l'enriquiment sociocultural. Ens heu dit que l'enriquiment sociocultural, però cada país perd la seva essència degut a que els altres països, més concretament dos països, els dominen. I això és enriquir-se culturalment o és dominar la cultura? Per últim, ens heu dit que la globalització en si misma és una cosa positiva. Llavors, però també alhora crea desigualtats entre els humans. I volia dir, per últim, una cosa que ens heu dit a l'inici, que és el telèfon. Que sí, el telèfon ha sigut algo útil, però us heu preguntat com es fa un telèfon, el que comporta els materials per fer un telèfon? Explotació. Després m'agradaria tornar a recalcar els nostres tres arguments. Primer de tot, hem parlat de la degradació del medi ambient i els mercats, on dèiem que els mercats internacionals tenen una externalitat negativa, que és l'emissió de substàncies negatives per al calentament global i el medi ambient. Després hem parlat del monopoli de les multinacionals, que en l'economia mundial ara qui té el poder són les empreses i no els estats, i les empreses actuen segons els seus interessos econòmics, deixant de costat el benestar de la gent i del medi ambient. I per últim, l'expansió dels models perjudicals, que dèiem que ara estem en una societat consumista. Llavors, hi ha pràctiques de consum excessives que comporten el malgastament dels recursos. Justament per aquests tres arguments, nosaltres la globalització no és un fet positiu per a la humanitat. I tal com deia Neil deGrasse, el bo de la ciència és que és certa, creguis o no en ella, i això és ciència. Moltes gràcies per aquesta oportunitat i per la vostra atenció i moltes gràcies. Sois vosotros, exacto, todos vosotros. Sois mis héroes, sus héroes, sois todos vosotros sois nuestros héroes, los héroes del futuro. Si nosotros pudimos, vosotros triunfaréis. Esta frase no fue dicha por ningún filósofo, ni ningún matemático, ni ninguna identidad célebre. Fue dicha por mi propia abuela, la cual
no está a la altura de un filósofo ni de un matemático a nivel de estudios, pero también es una persona que piensa y que razona. Y ella no vivía en Barcelona, y la empresa de su padre no funcionaba muy bien en su localidad natal. Gracias a la globalización pudo venir a vivir a Barcelona, donde su empresa triunfó, dándole a mi abuela y a la familia consecuente que vendría en el futuro grandes oportunidades. Imagínense qué habría pasado si nos hubiera mudado. Probablemente yo no estaría aquí hoy. Muy buenos días, soy Marcos Valdesoiro y a continuación haré la conclusión a favor de la pregunta planteada en este debate. ¿Es la globalización un fenómeno positivo para la humanidad? Y es, evidentemente, sí. Primero me gustaría recalcar algunas situaciones en las que nos hemos encontrado en mi grupo. Por ejemplo, cuando el equipo rival ha hablado de el PIB, no nos ha presentado ninguna evidencia clara, sino la opinión de un pensador. No hay ninguna evidencia estadística. Entonces, pues... Después, culpar a la globalización de la explotación es una falacia de falsa causa, debido a que la explotación, la cual no justificamos, está presente desde antes de la globalización. No la justificamos, repito, pero hay capacidad de mejora. Y después vamos a pasar a hablar de nuestros argumentos y de los del equipo rival a la vez. Primero tenemos la degradación del equipo rival, la degradación del medio ambiente. Hablan del consumo de los recursos, de la contaminación y de la pérdida de biodiversidad, entre otros. Y nosotros queremos hablar del enriquecimiento sociocultural. La conexión entre las culturas ha permitido dar una idea global de que hay que salvar al medio ambiente, de que hay que salvar al planeta. Y el Tratado de París lo demuestra. En el pasado no teníamos el conocimiento que tenemos a día de hoy. Por eso seguramente se dieron los actos que se dieron con la industrialización y con la contaminación. Pero a día de hoy tenemos ese conocimiento y somos capaces de mejorar y de cambiar lo que está pasando a día de hoy. Después está el monopolio de las multinacionales. Hablan de que el Estado le cede el poder a las multinacionales y que éstas toman los mandos. Pero repetimos y recalcamos que esto no es un proceso de globalización, sino un proceso de occidentalización, donde Occidente toma las riendas en este planeta y hace que los otros estados y continentes se vean afectados negativamente. Después tenemos la expansión de modelos perjudiciales, donde hablan de que el desarrollo de la sociedad provoca gastos y que afecta negativamente a los países subdesarrollados. Pero repetimos, esto no es una globalización, es una occidentalización, lo cual se demuestra con nuestros tres sólidos argumentos. Y bien, ahora, si mi abuela fue capaz de mejorar su vida, de obtener nuevas oportunidades, imagínense qué podremos hacer todos nosotros, unidos, trabajando juntos, dentro de 10 años. Muchas gracias.